Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre el tratamiento de la disfunción eréctil, así es. Hoy vamos a estar hablando sobre esa pastillita azul que ya está sumamente arraigada en la percepción, en la conceptualización del tratamiento de la disfunción eréctil en la población. Así que vamos para allá, vamos a hablar sobre el sildenafil. Espérate un momento, sí. Si este video te resulta interesante, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Reventar ese botón de like porque así es como YouTube muestra nuestro contenido a más y más personas. Si no, esto no va a crecer. Vos sos parte importante de este proyecto. Bueno, el sildenafil, vendido bajo la fórmula original como Viagra, es un medicamento actualmente utilizado principalmente para el tratamiento de la disfunción eréctil y para el tratamiento también de la hipertensión arterial pulmonar. Ha adquirido una gran popularidad, pues actualmente se relaciona con el tratamiento de la disfunción eréctil. Pero hoy aprenderemos que también tiene otras utilidades y hablaremos de sus efectos secundarios más comunes, los cuales incluyen el dolor de cabeza, acidez estomacal o incluso enrojecimiento en la piel. En muchos países se venden sin prescripción médica, siendo un riesgo principalmente para aquellas personas que son portadoras de enfermedades cardiovasculares graves, por lo que no se aconseja su uso sin una valoración médica previa y detallada. Hablaremos un poco sobre su historia. El sildenafil fue sintetizado por un grupo de químicos farmacéuticos que trabajaban en las instalaciones de investigación de laboratorios Pfizer en Inglaterra. Inicialmente, el estudio consistía en aplicar esta nueva molécula farmacológica para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica y para tratar el control de la angina de pecho, un síntoma de la cardiopatía isquémica. Pero los ensayos clínicos desde la fase 1 observaron que el medicamento tenía poco efecto sobre la angina, pero podía inducir a erecciones marcadas del pene. Lógico, pues en pacientes masculinos. Sin embargo, en mujeres, pues no se vio, o al menos no hay evidencia de que su uso prevenga o trate trastornos sexuales femeninos. Pero las dos principales causas en este caso son los trastornos hormonales y la depresión. Pero bueno, ese otro tema que vamos a abordar en otro momento. Si le das like, si dejas comentarios y si nos dices que te gusta este tipo de video o te interesa este video o este tema en concreto. Pero bueno, sigamos con el tema. En conclusión, eureka. El laboratorio decidió comercializarlo para el tratamiento de la disfunción eréctil en lugar de para el tratamiento del control de la angina. Esta decisión se convirtió en un ejemplo citado a menudo en el reposicionamiento del uso de los medicamentos cuyo uso estaba conceptualizado para una enfermedad en concreto, pero que se terminaron comercializando para tratar otra enfermedad. El medicamento fue patentado en 1996, aprobado para su uso de la disfunción eréctil por la FDA el 27 de marzo de 1998, según la información que consulté, convirtiéndose en el primer tratamiento oral aprobado para tratar la disfunción eréctil en los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Como dato curioso, muy pronto se convirtió en un gran éxito. Las ventas anuales alcanzaron el punto máximo en el 2008 con 1,9 millones de dólares. Y en el 2017 fue el medicamento número 217 más recetado en los Estados Unidos, con más de 2 millones de recetas. Cuando se toma por vía oral el sildenafil para la disfunción eréctil, da como resultado un tiempo promedio para el inicio de las erecciones de aproximadamente 27 minutos. Hay un rango entre 12 a 70 minutos, siempre y cuando exista estimulación sexual. El uso sublingual, es decir, debajo de la lengua del sildenafil, da como resultado un inicio de acción promedio más rápido, en torno a los 15 minutos, pero la duración se ve disminuida o acortada a aproximadamente unos 40 minutos. Su mecanismo de acción. ¿Cómo actúa el sildenafil? El sildenafil protege al monofosfato de guanosina cíclico de la degradación por la fosfodiesterasa de tipo 5, específica en el cuerpo cavernoso. El óxido nítrico en el cuerpo cavernoso del pene se une a los receptores de guanolato ciclasa, lo que da como resultado un aumento de los niveles de monofosfato de guanosina cíclico, lo que lleva a la relajación del músculo liso. Esto es lo que conocemos como vasodilatación. Provoca una vasodilatación.
favoreciendo la erección por el aumento del flujo de sangre al tejido esponjoso del pene, lo que provoca que se dé una erección más eficaz. Por lo tanto, el sildenafil es un inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, específicamente de la monofosfato guanosina cíclico. La estructura molecular del sildenafil es similar a la del monofosfato de guanosina cíclico y actúa como un agente de unión competitivo con la fosfodiesterasa 5 en el cuerpo cavernoso, lo que da como resultado más monofosfato de guanosina cíclico y una mayor respuesta del pene a la estimulación sexual. Tiene que haber estimulación sexual. Sin estimulación sexual, por lo tanto, no debería de provocarse una erección. Otros medicamentos que funcionan con el mismo mecanismo son el tadalafilo y el vardenafilo. El sildenafil se metaboliza en el hígado por el metabolismo hepático usando la enzima del citocromo P450 principalmente, la CYP450 3A4. Esta es su vía principal, pero también se metaboliza por isoenzima hepática CYP12-9, que es una vía de metabolización secundaria. El principal producto de la metabolización de esta enzima es el sildenafilo N-desmetilado y es eliminado de nuestro cuerpo predominantemente por las heces, alrededor del 80% de la dosis oral administrada, y en menor medida se elimina también por la orina, alrededor de un 13% de la dosis oral administrada. Si el medicamento se toma con comidas ricas en grasa, se reduce su absorción y el tiempo necesario para alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas aumentan alrededor de 1 hora y la concentración máxima en sí misma se reduce en casi 1/3, así que no debes de tomártela con alimentos grasos. Los efectos secundarios son raros, pero podrían ser potencialmente graves, y aquí vamos al núcleo de este video. Parte importante: ¿cuáles son los efectos secundarios y quiénes no deberían de tomarlo sin una prescripción debidamente dada por un médico facultado? No estoy diciendo que no la podés tomar, pero sí estoy diciendo que debes de hacerte valorar por un médico, el cual debe debidamente prescribirla previa a una valoración adecuada. Los efectos secundarios, repito, son raros, pero podrían ser potencialmente graves, y esto incluye entre los más comunes la erección prolongada. Su término médico es priapismo, que puede provocar daños en tu pene. También puede presentarse problemas de la visión y la pérdida repentina de la audición. El sildenafil no debe ser tomado por personas que toman nitratos, como por ejemplo la nitroglicerina o la isosorbide, ya que esto puede provocar un descenso grave de la presión arterial, es decir, causa hipotensión severa, podría ser potencialmente mortal. No debes tomarse dentro de las 4 horas posteriores a la toma de antagonista alfa 1. ¿Y pues, cuáles son esas? La doxazosina y la prazosina, ¿te suena? Pues esas. En los ensayos clínicos, los efectos adversos más comunes del uso del sildenafilo incluyeron el dolor de cabeza, la sensación de sofocación, manifestaciones de indigestión, congestión nasal, problema de visión incluyendo fotofobia, que te moleste la luz o ver de forma borrosa. Algunos usuarios del sildenafil se han quejado de ver todo teñido de azul. El término médico a esto es cianopsia. Esta cianopsia puede explicarse porque el sildenafil, aunque es selectivo para los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, tienen un nivel de menor selectividad para los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 6, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa que se encuentra en la retina. Por tal motivo, las personas que toman este medicamento podrían experimentar anomalía en la percepción visual del color. Algunos se quejaron de ver borroso y de la pérdida de la visión periférica. En julio del 2005, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, es decir, la FDA, descubrió que en casos raros, el sildenafil podría provocar problemas de la visión, y varios estudios han relacionado el uso del sildenafil con la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Los efectos adversos raros o muy raros pero graves encontrados en la vigilancia posterior a la comercialización incluyó el aumento considerable de la presión arterial, la aparición de infarto cardíaco, arritmias ventriculares, accidentes cerebrovasculares, el aumento de la presión intraocular y la pérdida repentina de la audición, principalmente en pacientes que tenían enfermedades cardíacas preexistentes y que estaban descontroladas. En octubre del 2007, la FDA anunció que el etiquetado de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, incluido entre ellos el sildenafil, requería una advertencia más destacada sobre el riesgo potencial de la pérdida auditiva repentina.
¿Cuáles podrían ser sus interacciones farmacológicas? Los pacientes que son portadores de VIH, del virus de inmunodeficiencia adquirida, y que también están tomando inhibidores de la proteasa para el tratamiento de la infección por el VIH, deben tener mucha precaución con el uso del sildenafil, porque los inhibidores de la proteasa inhiben el metabolismo del medicamento, multiplicando marcadamente sus niveles plasmáticos, y esto puede aumentar la incidencia y la gravedad de los posibles efectos secundarios. Todo fármaco tiene efectos secundarios, ningún medicamento es del todo benigno. Así que esta información no es para satanizar el uso del sildenafil, todo lo contrario. Lo que quiero darte es información para saber cuándo puedes utilizarlo, cuándo no, a qué pacientes se puede administrar y a cuáles no, y evitar que pueda tener repercusiones directas en tu salud. Se recomienda a quienes usan inhibidores de la proteasa para el tratamiento del VIH que limiten el uso del sildenafil a no más de una dosis de 25 miligramos cada 48 horas. Otros medicamentos que interfieren con el metabolismo del sildenafil incluye la eritromicina, el cual es un antibiótico, y la cimetidina, que es un antagonista anti-H2 usado para disminuir la acidez estomacal, los cuales pueden conducir a niveles de vida media plasmáticas más prolongadas del sildenafil, potenciando así sus efectos adversos. Hablemos un poco sobre el uso del sildenafil usado conjuntamente con un bloqueador alfa-1, el cual son medicamentos que son recetados para la hipertensión o para las afectaciones urológicas como la hipertrofia prostática benigna. Tomado al mismo tiempo puede provocar presión arterial baja, o sea, te baja la presión, pero este efecto disminuye o no ocurre si se toman con al menos 4 horas de diferencia entre uno y otro fármaco. Contraindicaciones de su uso. Ojo billar, ponen mucha atención con esto. Las contraindicaciones para el uso del sildenafil incluyen: el sildenafil no debe usarse si la actividad sexual no es aconsejable debido a factores de riesgo cardiovasculares graves subyacentes, por ejemplo la insuficiencia cardíaca no compensada. Por tanto, no es recomendado su uso sin una prescripción médica o como uso recreacional. Y te estarás preguntando, ¿recreacional dijo esto? Pues sí, así mismo. Debido a la popularidad del sildenafil entre los adultos jóvenes y sin disfunción eréctil, su uso en esta población va en aumento con los años. El nombre comercial del sildenafil es ampliamente conocido y la asociación del medicamento con el tratamiento de la disfunción eréctil está bien marcado en la sociedad. Las razones detrás de tal uso incluyen la creencia de que la droga va a aumentar la libido sexual, que mejora el rendimiento sexual o que incluso aumenta permanentemente el tamaño del pene. Y explicamos que esto no es así. Todas estas son creencias que han ocasionado un uso inadecuado y potencialmente grave del fármaco. Los estudios sobre los efectos del sildenafil cuando este se utiliza de forma inadecuada son limitados, pero sugiere que tiene poco efecto cuando es usado por quienes no sufren disfunción eréctil. En un estudio se demostró que una dosis de 25 miligramos no provocó cambio significativo en la calidad de la erección, pero sí redujo el tiempo refractario post-eyaculatorio. Este estudio también observó un efecto placebo, es decir, una estimulación psicológica en el grupo de pacientes control. Así que si sos un paciente joven que no tenés disfunción eréctil, no tenés por qué tomarlo. Incluso se ha documentado su uso en pacientes atletas de alta competición, quienes erróneamente, creyendo o sabiendo su mecanismo de acción, creen que la apertura de los vasos sanguíneos enriquecerá sus músculos, promoviendo el desarrollo de una mayor masa muscular, y esto mejorará su rendimiento físico. Esto no es así, pues no tiene sustento científico. Mucha precaución con los suplementos que se venden para el tratamiento de la disfunción eréctil, pues el acetildenafilo y otros análogos estructurales sintéticos del sildenafilo, que también son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, se han encontrado como adulterantes en varios productos afrodisíacos hechos a base de hierbas y plantas que se venden sin una receta médica. Lo llaman naturales y que los venden como que no tienen efectos adversos. Estos análogos no se han sometido a ninguna prueba rigurosa, a pruebas que sí han superado el medicamento como tal, el sildenafil, y por lo tanto tienen perfiles de efectos secundarios que son desconocidos. Otras indicaciones: el sildenafil se puede dar como tratamiento de la disfunción sexual en aquellos pacientes que están asociadas esta disfunción sexual al uso crónico de antidepresivos. También para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Si bien el sildenafil mejora algunos síntomas y marcadores de la enfermedad, en personas con hipertensión arterial pulmonar parece no incidir en la disminución de la mortalidad de estos pacientes. Así que se está estudiando otros fármacos para este uso. El fenómeno de Raynaud
y el sildenafil y otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5 se usan de forma no autorizada para aliviar los vasoespasmos y para tratar la isquemia grave y las ulceraciones en los dedos de las manos y en los pies en personas con fenómenos de Raynaud secundario. Estos fármacos tienen una eficacia moderada para reducir la frecuencia y la duración de los episodios vasoespásticos. Por lo tanto, fue que a partir del 2016 su papel en el tratamiento de Raynaud no está del todo claro. Bueno, esta ha sido la información que traía el día de hoy para ti. Si la información consideras que ha sido de valor, te invito a que nos regales tus likes, te suscribas al canal, déjanos siempre tus comentarios, compártelos con tus seres queridos que se puedan beneficiar con la información, porque esto permitirá que YouTube le muestre nuestro contenido a más y más personas. Así que espero verte pronto en un nuevo video. Muchas gracias.